Buenas, en esta ocasión le voy a hablar sobre el sistema tributario venezolano, sobre qué son los tributos, cómo se manejan, cómo es su principio de legalidad, la estructura obligacional del impuesto, su procedimiento de pago y sobre la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras en Venezuela. Bueno, para conocer sobre el sistema tributario tenemos que tener claro qué son los tributos. Los tributos son los impuestos, contribuciones y tasas que se le debe pagar al Estado. Todo si está sobre su principio de legalidad, o sea, tiene que estar en la ley sobre dichos cobros. En Venezuela sería está en el artículo 124 de la Constitución que se encuentra ese principio de legalidad. Este principio establece que ningún impuesto u otra contribución puede ser cobrado si no está establecido por la ley. Además, no se pueden conceder exenciones o exoneraciones de impuestos, a menos que estén previstas por la ley. Dicho esto, el sistema tributario venezolano se refiere al conjunto de normas y organismos encargados de la fiscalización, control y recaudación de los tributos en Venezuela. Uno de los más importantes de los organismos sería el SENIA. Según la Constitución, el sistema tributario tiene como objetivo lograr una justa distribución de las cargas públicas de acuerdo con la capacidad contributiva de los ciudadanos. Además, se establece que el sistema tributario debe basarse en los principios de generalidad, progresividad, legalidad y la prohibición de obligaciones tributarias pagaderas con servicios personales. También se enfatiza que el sistema tributario debe ser eficiente y contribuir a elevar la calidad de la vida de la población y la economía de la nación. El sistema tributario venezolano, como ya les he dicho, está compuesto por diferentes tipos de tributos, como impuestos, tasas y contribuciones especiales. Estos tributos son establecidos por el Estado y varían según las necesidades y características. El sistema tributario ha experimentado cambios a lo largo del tiempo. Eso con el objetivo de lograr una mayor eficiencia en la recaudación y así evitar la evasión fiscal. Es importante saber qué es un impuesto, qué son las contribuciones y qué son las tasas. En resumen, un impuesto son cobros que se le hacen a los ciudadanos, pero no se enfatiza en una sola persona, sino se enfatiza en general. Por lo menos las tasas sí se enfatiza en una sola persona, como son las tasas, por ejemplo, las tasas de salida del terminal. Y las contribuciones especiales se enfatiza en un objetivo específico. Por decir los peajes, que se enfatiza en cubrir y mejorar las obras públicas, el pavimento y la vía vehicular. Los impuestos son tributos que se le pagan al Estado, sin una contraprestación directa y determinada por parte del contribuyente. El contribuyente, la persona que cancela y que paga los impuestos. Puede ser empresa o ciudadano. Como ya les he dicho, no existe una relación directa entre el pago del impuesto y un servicio específico recibido. Los impuestos se utilizan para financiar los gastos generales del Estado y pueden gravar diferentes aspectos como la renta, el consumo o la propiedad. Las contribuciones tienen cuya obligación de pago está vinculada a la obtención de beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. En este caso, el contribuyente recibe un beneficio específico a cambio de su pago. Y las tasas son tributos cuya obligación de pago se origina en la prestación efectiva por parte del Estado de un servicio público, individualizado con el contribuyente.
A diferencia de los impuestos, las tasas están directamente relacionadas con la prestación de un servicio específico por parte del Estado. Si el servicio no es utilizado, no existe la obligación de pagar la tasa. Dicho esto, por ejemplo, algunos de los impuestos, hay de muchísimos impuestos, como el impuesto por expendio de licores, expendio de tabaco, pero uno de los impuestos más importantes es el impuesto sobre la renta, que es un tributo que grava todas las rentas, ingresos, utilidades o beneficios obtenidos por personas físicas, sociedades y sucesiones indivisas en un periodo fiscal determinado. La estructura obligacional del impuesto se refiere a los elementos que componen la obligación tributaria y definen los aspectos fundamentales del impuesto. Estos elementos incluyen el hecho generador, el sujeto activo y pasivo, la base imponible y la cuantía del impuesto. El hecho generador es el evento o circunstancia que la ley establece como necesario para que se genere la obligación de pagar el impuesto. Es el hecho que da origen al impuesto y puede ser una acción, una situación o una transacción económica. El sujeto activo es la entidad o el ente que tiene la facultad de exigir el pago del impuesto. En el caso del sistema tributario venezolano, el sujeto activo es el mismo Estado venezolano. Y el sujeto pasivo es la persona o entidad que tiene la obligación de pagar el impuesto, que en este caso sería el contribuyente que asume la carga económica del impuesto. En el sistema tributario venezolano, el sujeto pasivo puede ser un individuo, una empresa u otra entidad sujeta a impuestos. La base imponible es el parámetro utilizado para determinar la cuantía del impuesto. Puede ser una suma de dinero o el valor de un bien o servicio. La base imponible es la medida sobre la cual se aplica la tasa impositiva para calcular el monto del impuesto a pagar. Y la cuantía del impuesto es el monto o la tasa impositiva que se aplica a la base imponible para determinar la cantidad de impuestos a pagar. El procedimiento del pago del impuesto puede variar dependiendo del tipo de impuesto en el que te encuentres. Por lo menos está la declaración, que los contribuyentes deben presentar una declaración en la que informan sobre sus ingresos, gastos y deducciones según corresponda. El cálculo del impuesto: una vez presentada la declaración, se calcula la cantidad de impuestos a pagar. Esto se hace aplicando la tasa impositiva correspondiente a la base imponible, que es la cantidad sobre la cual se aplica el impuesto. De ahí viene el pago del impuesto, que una vez calculado el impuesto, los contribuyentes deben realizar el pago correspondiente. Todo esto tiene que tener un rendimiento fiscal, que este se refiere a los ingresos generados por una persona o entidad sujeta a impuestos. En el contexto del impuesto, el rendimiento fiscal se calcula como la diferencia entre los ingresos y los gastos deducibles. Es importante que el rendimiento fiscal pueda variar según el tipo del impuesto y la legislación tributaria aplicable. La ley de impuestos a las grandes transacciones financieras es una legislación en Venezuela que establece un impuesto sobre las grandes transacciones financieras. Esta ley tiene como objetivo gravar las transacciones financieras de cierto monto en bancos y otras instituciones financieras, así como la cesión de cheques, valores y otros instrumentos negociables a partir del segundo endoso. La administración, recaudación, fiscalización y control de este impuesto corresponde al Poder Público Nacional. Las personas naturales, jurídicas y las entidades económicas, como las empresas,
Sin personalidad jurídica están sujetas a este impuesto por los pagos realizados a personas calificadas como sujetos pasivos especiales, en moneda distinta a la del curso legal en el país, o en criptomonedas o en criptoactivos diferentes a los emitidos por la República Bolivariana de Venezuela. Esta ley entró en vigencia en febrero de 2016 y desde entonces ha cumplido una función recaudatoria. Es decir, su función ha sido la de aumentar el ingreso del fisco nacional. También se puede decir que es un impuesto indirecto y regresivo, porque grava la riqueza presumida sobre la base de la mera circulación del dinero y las extinciones de deudas. Como también la carga tributaria no guarda relación de proporción con la renta del contribuyente e incide en mayor proporción en las personas de menor poder adquisitivo. En otras palabras, el IGTF, como comúnmente se conoce, quiere decir que si una persona recibe o empresa recibe pagos que no sea en bolívares o moneda nacional como el petro, tiene que pagar un impuesto. Este sería el 2% sobre los débitos por operaciones efectuadas en bolívares, siempre y cuando el sujeto que realice la operación sea un contribuyente especial. Y el 3% sobre operaciones en divisas procesadas dentro del sistema bancario nacional. ¿Cómo declarar el IGTF? El primer paso para poder declarar y pagar es acceder a la plataforma web. Esta se encuentra en el CENIAT para realizar este tipo de operaciones online. Para ello es necesario ingresar a la página de Servicios de Administración Tributaria, CENIAT, y pulsar sobre el botón y seguir los pasos, que es lo que hay que declarar y pagar. Bueno, muchas gracias.